Bienvenidos a un programa más de Crónicas, Personajes y Memoria de las Californias. El día de hoy nos encontramos en un recinto emblemático de mucha importancia para los sudcalifornianos, el Palacio Municipal, ubicado en la calle 16 de septiembre, en el puro centro histórico de nuestra bella ciudad de La Paz. Esta mañana nos acompaña con nosotros el arquitecto Enrique Urbano González González. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Bien, la importancia que reviste el estudio de la historia es el ser humano y la sociedad en su conjunto. Y no tan solo el estudio de las crónicas, fechas, rememoraciones, personajes, sino más bien el estudio más profundo del devenir de todos aquellos edificios que conforman nuestro patrimonio histórico, cultural, sobre todo aquí en la ciudad de La Paz y en el resto del estado. El día de hoy vamos a platicar sobre este tema tan importante y que ha sido sujeto a muchas polémicas, pláticas de bandos distintos con opiniones diversas, sobre todo cómo este desarrollo urbano y económico viene expandiéndose y a su vez da el origen de tumbar edificaciones antiguas o un poquito viejas, por así decirlo, para dar entrada a un edificio más moderno. ¿Qué opina usted, mi estimado amigo, respecto a que los edificios son imágenes de una ciudad? Son símbolos de la historia y de la identidad, son puentes del pasado con el presente y forman parte del acervo cultural de una ciudad. ¿Por qué tenemos que tener tan presente ese concepto desde la óptica institucional donde tú estás ahorita actualmente participando? Sí, mire, maestra, el patrimonio cultural pues es muy importante hacia la memoria histórica de una sociedad. Baja California Sur cuenta con un acervo enorme en cuanto a patrimonio cultural y que es necesario preservarlo, cuidarlo y además publicitarlo hacia las nuevas generaciones. Pero además de ello es cómo integrarlo hacia una nueva sociedad, vinculando esta historia con un presente para que pueda tener un futuro promisorio. Ese es el hecho de que se pueda proteger el patrimonio y que lo tenemos que realizar de acuerdo a la normatividad en la cual nosotros estamos inmersos en el Instituto Nacional de Antropología. Lo ha establecido, obviamente, por las leyes internacionales en las cuales México está inscrito en los tratados internacionales, como lo comento, de la UNESCO, principalmente lo que es la Carta de Atenas del 32 o la de La Haya en el 50, a raíz de lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. El patrimonio se vio afectado y la UNESCO trata de proteger el patrimonio y se establecen unos criterios para la conservación del patrimonio establecidos en las normas de 1972, en las cuales el Instituto de Antropología está inscrito y que produce su propia ley, la Ley de Monumentos Históricos, creado precisamente en el 72, y de ahí rige la preservación para el patrimonio histórico. Excelente. Entonces, quisiéramos nosotros pensar que el patrimonio histórico-cultural de Sudcalifornia se encuentra y se puede valorizar a través del inventario actualizado, estilo arquitectónico, tipo de construcción, régimen de propiedad, fecha de construcción, modificaciones exteriores, etcétera. Hay unos compendios, el 1 y el 2, donde están registrados todas estas edificaciones. Sí, maestra, mire, en 1984 el gobierno del estado y el Instituto de Antropología publicaron un catálogo nacional de monumentos históricos, claro, en el cual se definía cuáles eran los monumentos relevantes del estado. Pero realmente esos documentos se han quedado muy cortos, porque ahora ya no nomás es el hecho de la conservación de un inmueble como tal, sino cómo conservar todo un área patrimonial integrado por la misma sociedad, integrado por lo que son los elementos naturales y arquitectónicos que van conformando precisamente estos pueblos tradicionales y que se deben de conservar como tales, no únicamente el edificio en lo particular. Claro,
Por ejemplo, yo cito este edificio que tienen ustedes intervenido actualmente, que desconozco cómo es que quedó nada más la fachada de enfrente, la Perla de la Paz. Así es. Mire, es un tema de muchos años y de muchos problemas en el hecho de lo que representa la edificación. En lo particular, claro, me tocó el hecho del incendio. Sí. Pude participar en el hecho de la conservación de lo que es la fachada. ¿Por qué la fachada? La fachada es el elemento arquitectónico más importante con el que cuenta Baja California Sur en su arquitectura privada. Claro. Es el ícono de la ciudad y como tal lo que se buscó en su momento fue poderlo integrar a un nuevo desarrollo comercial, claro, que detonara lo que es el centro de La Paz. Nosotros formamos parte de lo que fue el comité junto con la familia Rufo Ascona, que era don Agustín, el que estaba muy interesado en que se pudiera integrar esta fachada a un nuevo desarrollo comercial. Eran tiendas anclas, hoteles, áreas comerciales y tan así que el callejón Cabezud, que se realizó precisamente como un callejón, iba a ser la entrada hacia este área comercial, con un nuevo planteamiento de lo que es un área histórica a un nuevo desarrollo. Entonces, es el hecho de poderlo conservar. Vienen, desgraciadamente, los problemas legales y la fachada queda como está en la actualidad. Pero se ha buscado la manera de poderla integrar, porque es lo último arquitectónicamente con lo que cuenta la ciudad, para no perder precisamente esa memoria histórica que usted se refiere. Sí, si caminamos un poquito hacia una cuadra, en la pura esquina donde se encuentra actualmente el DAX, vemos que allí había una edificación de dos pisos que era la Torre Eiffel. Así es. Que desafortunadamente en la época del gobierno del general J. Mújica, su director de obras públicas, el ingeniero Pompeyo, lanza un decreto suscrito por el gobernador y expropian a la familia González Canseco esa edificación porque era un muladar como el que vemos ahorita aquí en el centro histórico, ¿no? Una ruina de basura, vidrios rotos y que era ahora sí que la casa de los delincuentes, en fin. Por esa razón el gobierno expropia ese polígono y obviamente la derrumba. O sea, queda el puro terreno. ¿Qué sucedió con el tiempo? Pues la familia González, para recuperar ese polígono, permuta la cuadra completa de lo que es ahorita la ETI. 5 de mayo, Isabel la Católica la permuta esa manzana al gobierno y el gobierno del general Olachea se la regresa el polígono del centro a cambio de esa manzana. Entonces, ese tipo de situaciones de expropiación, también de visiones, en la actualidad están presentes en la administración pública. ¿Y qué dice la ley en materia de estos monumentos históricos? Porque nada más tenemos una fecha de 1521 a 1899 reconocidos como tal, por ejemplo. Así es, la ley establece que los monumentos históricos, como usted lo menciona, son las construcciones realizadas del siglo XVI al XIX, y las construcciones del siglo XX pertenecen a Bellas Artes. Entonces, el instituto como tal queda huérfano precisamente de esas edificaciones. Pero ¿qué está pasando en la actualidad? Y junto con lo que viene siendo la UNESCO, establecen bajo nuevos criterios y bajo nuevas normatividades el hecho de la protección del patrimonio del siglo XX o del patrimonio industrial o natural. Entonces, se tienen que ir adecuando las leyes precisamente para proteger los inmuebles que quedan al margen de lo que antiguamente eran de los monumentos históricos. En lo que se refiere a usted de la demolición de este inmueble, sí, desgraciadamente se pierde uno de los inmuebles, pero no fue el único, fueron varios que se perdieron en una modernidad que se buscó en la ciudad de La Paz. Quería ser una ciudad moderna, y entonces empiezan a tumbar los edificios antiguos. Parte similar a lo que sufrió Guadalajara con la Plaza Tapatía. El hecho de querer ser una ciudad moderna, entonces, a la vuelta de los años, empieza a tener esas dificultades de identidades, que es la que estamos hablando.
En la actualidad se está buscando la manera de volver a recrear la tienda comercial de la Casa Eiffel. Ajá. Y muchos de los inmuebles se volvieron a construir como lo que es el Museo de Arte, el actual, o el kiosco del Malecón. Sí. Es volver a integrar a la ciudad parte de esa memoria histórica que la sociedad actual la pueda conocer, pero que además sea un instrumento para que el turismo pueda venir y que pueda entonces tener un doble fin, el hecho de recuperar esa identidad, claro, pero que además se establezca una nueva área turística. De igual forma vemos las edificaciones y los monumentos más antiguos, que son las misiones, ¿no? Sin embargo, por ser un estado joven como es Sud California, que las poblaciones que surgieron a más tardar en el siglo XIX y a principios del XX, los edificios y construcciones edificadas son parte del patrimonio cultural del estado, y estas están ligadas al devenir cotidiano de los acontecimientos más sobresalientes en la historia de la región. Por eso la importancia de saber más de ellos, ¿no? Yo veía la misión de San Ignacio, como no sé a quién les dio permiso, pero la pintaron de blanco. O sea, una pintura que no le correspondía a la cantera original. Bueno, ahí en el hecho de las misiones, en las crónicas misionales se habla sobre las construcciones misionales y realmente estaban pintadas de blanco, maestra. La misión de San Javier, que es una de las joyas arquitectónicas más importantes del noroeste, decía León Portilla que si la misión de San Javier estuviera en San Luis Potosí o en cualquier ciudad del interior, sería una de sus joyas arquitectónicas. Lo dice León Portilla, un gran historiador de México. Esa es la importancia de las misiones. Sin embargo, en la actualidad perdieron parte de esa pátina, pero que todavía conserva en parte de las misiones. Y en el caso particular de San Javier, lo tiene. Y en el caso de la misión de San Ignacio, me tocó trabajar en la creación del museo de San Ignacio y en recuperar parte de esos aplanados que tenía la misión, en forma de rectángulos con unos listones rojos. Y que, bueno, se aprecian parte de la piedra y parte de estos aplanados. En los 70 hay una moda de pelar, así se le llama, a los edificios, y de quitarles los aplanados para que la piedra luciera. Sí. Se dañaron muchísimos inmuebles, uno de ellos, Patrimonio de la Humanidad, el Hospicio Cabañas, se quita todo el aplanado. En el caso de la misión de Mulegé, también se quita el aplanado, y todavía mucha de la gente antigua recrimina al Instituto de Antropología el hecho de por qué se quitaron los aplanados si existían. Entonces son, desgraciadamente, dentro de la restauración, modas que se van dando en el transcurso de los tiempos. Claro, y eso es que hay que tener una atención muy importante, ¿no? Y bien, volviendo al punto de nuestro centro histórico, ya hablábamos de la polémica suscitada, de lo de la que tumbaron la escuela 18 de marzo, y bueno, la reconstrucción, el intercambio del polígono de lo que es ahora el MUAC, lo que es el Museo de Arte, pero también vemos que frente a la plazuela pública está a punto de abrirse un Oxxo en la esquina. Sabemos que no depende del Instituto de Antropología e Historia la autorización, sino más bien las responsabilidades del municipio, pero el paisaje cambia completamente. Y el ir y venir de una cantina de las 24 horas, no sabemos qué va a pasar en el centro histórico, ¿no? Si este muladar que vemos aquí en el centro de los edificios abandonados caminas y es un olor muy desagradable, que el turismo camina por ahí forzosamente y son olores y olores muy desafortunados. ¿Qué va a pasar aquí en el centro? ¿Por qué la entrada de un nuevo Oxxo donde estaba el café en la Quinta Avenida? Sí, ahí, maestra, bueno, usted lo menciona, el instituto, dentro de lo que son los lineamientos establecidos, es la conservación de las edificaciones históricas o tradicionales dentro de un área histórica. Lo que se buscó aquí en el Oxxo, que bueno, no depende, como usted lo mencionaba, el hecho de que se otorgue la licencia a ellos,
nosotros no podemos participar, pero sí participamos en la recuperación del inmueble. Claro. Y en ese sentido, lo que se buscó junto con la compañía de OXXO fue la recuperación del inmueble como antiguamente se encontraba. Se van a quitar los faldones que existían y se van a tratar de recuperar parte de lo que vendrían siendo los vanos de las puertas y de las ventanas. Este OXXO fue polémico a nivel nacional. La Secretaría de Cultura y el director del Instituto de Antropología se comunicaron hacia el instituto que les preocupaba precisamente esa instancia de ese OXXO, que, bueno, como menciono, no es el único que existe en el país. Desgraciadamente existen otros OXXOs dentro de áreas históricas. Lo que se busca es precisamente normarlos y que protejan lo que es el patrimonio y que todo lo que sea el aspecto comercial tenga que tener los lineamientos establecidos como para cualquier negocio. Y lo que es su desarrollo, coincido con usted, pero queda fuera de las facultades del instituto. Claro. ¿No? Bien, creo que en sí es importante hacer un énfasis mucho en lo que es el objeto justamente de el devenir, de dónde somos, quiénes somos y de dónde veníamos. Platicábamos hace un momento de la importancia del estudio de la historia como identidad, como formación de nuevas generaciones que vienen caminando, y sobre todo comentabas tú al principio, Enrique, sobre el aspecto de incorporar a las nuevas generaciones en el proteger este patrimonio que es parte nuestro, ¿no? Cómo la historia a través del tiempo nos vemos en otros países como Egipto, que los principales descubrimientos no fueron los egipcios, fueron extranjeros, y cómo aquí en Sudcalifornia justamente tenemos que ser nosotros los sudcalifornianos y los avecindados, como tu caso, que amas Sudcalifornia porque decidiste vivir aquí desde los 5 años, que tus padres vinieron a Baja California Sur, y cómo haces parte tuya toda esta simbología plasmada en esas edificaciones, ¿no? Platicábamos hace un momento la importancia de preservar la Sociedad Mutualista Unión, que eran los bailes, las venidas de los presidentes, las exposiciones, la cancha Manuel Gómez Jiménez, cómo fue un recinto tan importante de actividades sociales, culturales, deportivas, económicas, cómo se dieron justamente todas esas manifestaciones que comentabas por el general Bonifacio Salinas Leal, que destruyó el kiosco, la plaza Jardín Velasco, muchas edificaciones, ¿verdad? Pero también reconstruyó lo que es hoy la parte cosmopolita de lo que es el Palacio de Gobierno. Cómo a veces las decisiones políticas van implícitas, y cómo hasta el día de hoy, de este siglo XXI, todavía tenemos esa mentalidad dentro que el desarrollo es el desarrollo y el desarrollo es primero la economía, ¿no? Así es. Ahí, maestra, en este sentido, esa desvinculación que existió por décadas en lo que es el patrimonio hacia una modernidad, la sociedad veía la historia y sus edificaciones como parte antigua que se quedaba en eso únicamente. Dentro de estas modificaciones que declara la UNESCO en 1989, se hacen lo que son los decretos para la conservación del patrimonio cultural y tradicional de los centros históricos, de lo que usted menciona. Todas estas descripciones que acaba de mencionar son parte de la identidad de la sociedad, pero que se deben de adecuar a lo que es el patrimonio histórico, y ese patrimonio histórico que cumplió con ciertos requisitos y ciertas necesidades en su tiempo, en la actualidad tendrá que formar parte de una actualidad con una sociedad diferente a la que fue creada, claro, para que vayan creando su propia historia. Es decir, estos edificios tengan una nueva historia dentro de una sociedad, la cual la tiene que adoptar como propia. Y en ese sentido, esa identidad se va a tener un arraigo y va a formar parte de la propia historia, y que pueda en el futuro seguir conservando esa tradición que ha venido
desde décadas, ¿no? Y cómo se ha ido modificando para tener una nueva historia, ¿no? Claro. Por ejemplo, este edificio donde nos encontramos ahorita, sus paredes, mampostería, pues sus vigas de madera son las originales. Así es. Sus torres, es más, la pintura con la que decía de un partido político afuera también está a punto ya de desaparecer, pero está la pintura todavía desde hace más de 100 años o quién sabe cuánto, ¿no? Yo creo que es el único edificio en pie, quizás, no sé, o a lo mejor corrígeme por favor, Enrique, si hay otro parecido, que pues es un símbolo, un ícono. Así es un ícono. Y parte de esa historia que es tan importante en la actualidad. Los edificios históricos es muy difícil su conservación. Claro. Porque a diferencia de los bienes patrimoniales arqueológicos, pues la sociedad no vive en ellos. Pero en los edificios históricos vive la sociedad y tiene un movimiento social muy fuerte que obviamente tiende a irse modificando con el hecho de un uso actual. Ese es el problema de los edificios históricos, cómo permutar en las temporalidades y que puedan seguir funcionando, como lo menciona usted. El hecho de la presidencia municipal fue presidencia, ahora es un centro cultural y muchos de los edificios se van transformando para darle una nueva utilidad. En el caso de Santa Rosalía, que era todo un emporio minero, actualmente se están desarrollando dentro de las mismas instalaciones modificaciones a los inmuebles, conservando parte de esos aspectos tradicionales para un nuevo uso, usos comerciales, usos habitacionales, y entonces ese patrimonio modificado que pueda tener un uso actual, ¿no? Y me comentabas hace un momento sobre el desecho de la escoria que se está cayendo. Así es, uno de los íconos de Santa Rosalía es el denominado chute. Es una construcción rectangular hecha de madera que ya tiene varios años, en la cual se está a punto de colapsar y que es carísima su restauración. Y los habitantes de Santa Rosalía lo cuidan como un elemento primordial y que es realmente tan importante para ellos su conservación. Pero no nomás es el hecho de que sea antiguo, no se trata de eso. Dentro de los aspectos históricos, muchos de los inmuebles actuales ya forman parte de lo que son bienes culturales, y no porque tengan la antigüedad, sino por los hechos relevantes que se puedan tener. Y puedo mencionar un ejemplo de ello: el Museo de la Casa Amarilla en Ciudad Constitución. Es el museo ícono de Constitución, y los de Ciudad Constitución lo cuidan como su monumento histórico muy relevante. Es una construcción de 1960. Históricamente no es un monumento histórico, pero para ellos representa la identidad. Y como tal se tiene que cuidar. No por el hecho de que sea antiguo se tiene que cuidar, no. Son estos edificios que son muy representativos para una sociedad y que se tienen que cuidar. Claro. Considero que la ley mexicana y la de ley del Estado, ha quedado un poco al margen en ese sentido. Claro. Tendrá que haber nuevos planteamientos para cuidar ese patrimonio al que usted se refiere. Claro. Sí, es lo que hoy en día encontramos muchos inmuebles inventariados en 1985 y estos se encuentran abandonados, descuidados, destruidos totalmente, y bueno, finalmente nos hemos dado cuenta pues que dan entrada a edificios más modernos. Sobre todo, bueno, algunos sí conservan su fachada en este polígono del centro histórico, pero casi la gran mayoría, si no es un 99%, se han convertido en bares. Sí, desgraciadamente, usted lo mencionaba hace un momento, el hecho que la ciudad, su área histórica y su desarrollo, se puede decir que está partido en dos. Si lo vemos de la calle 16 de septiembre hacia el poniente, pues no falta describirlo. Creo que toda la sociedad se puede dar cuenta de los problemas sociales que existen ahí, a diferencia de lo que vendría siendo las nuevas edificaciones que son de la 5 de Mayo hacia el Esterito. Ajá. Muchas edificaciones que se han ido adecuando a un nuevo desarrollo y que se han ido integrando a un aspecto
histórico y que está teniendo una fisonomía muy diferente a la que se tenía en su momento. Sí. Entonces tenemos estos dos aspectos y cuál es lo que realmente la ciudad necesita, ¿no? Sí, sí, aquí vemos muchos ejemplos de destrucción y que el rescate ha sido a veces omiso o lento. Y bueno, he escuchado que recientemente el Congreso del Estado ha tenido a bien editar una ley de desarrollo cultural. Desconozco si trae el apartado de lo que es la protección del desarrollo y el patrimonio cultural edificado, tangible, intangible, no lo sé. Los alcances de esta nueva legislación en materia de la protección. No sé hasta qué punto, creo que no es necesariamente tener una ley en la que diga esto sí puedes, esto no puedes. Yo creo que aquí hay un principio de la conciencia, del devenir, del patrimonio, la identidad, la preservación, la custodia para las generaciones futuras. La autoridad siempre debe de tener esa idea de que sí llegue el desarrollo, pero con sus ciertas reglas, ¿no? Así es. Y esas reglas tienen que ser en beneficio justamente de una comunidad. Tú no puedes aperturar un nuevo hotel porque dejas a miles de habitantes más sin agua, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Y tampoco puedes tú intervenir la destrucción o demolición de ciertos edificios, aunque sea propiedad privada, porque tiene justamente que estar concatenado con la preservación y la historia, ¿no? Hemos visto muchas veces cómo las nuevas, no es solamente el indagar el pasado, cómo nos debe de interesar a los subcalifornianos, sino cómo vamos a lograr para preservarlo. Un tema muy complicado, muy difícil de llevar porque el hecho de que tenemos que regirnos bajo una normatividad federal, pero a su vez poderla integrar a los nuevos desarrollos. Usted lo mencionaba ahorita del hecho de las demoliciones de muchas de estas casas. Le puedo poner un ejemplo porque sí me gusta hablar con ejemplos sí, que claro, se estén dando, ¿no? Todos conocemos el local comercial conocido como el Quilliqui, sí. Una serie de casas con ciertos estilos muy tradicional de la ciudad, así que es. se fue perdiendo a lo largo de los años. La cuartería que le llamaban. La cuartería, así es. Bueno, hay un proyecto actual de un edificio de 7 niveles. Híjole. Que se va a construir precisamente en ese inmueble. ¿De qué manera interviene el instituto para ello? Bueno, en la preservación de parte de esa historia, pero además la integración hacia lo que es el nuevo desarrollo. Okay. Y lo mencionaba, la Casa del Quilliqui se va a conservar y se va a integrar a este nuevo desarrollo. Entonces no va a perder su espacio, pues. No pierde su espacio, como lo puedo mencionar el Hotel de las Perlas del Malecón. Sí, sí, sí. Sí, que fue un inmueble también intervenido, que es lo que se buscó fue integrarlo a un nuevo desarrollo. Tenemos que denominarlo una especie de juego en el hecho de cómo conservo el patrimonio y cómo lo integro a un nuevo desarrollo. Claro. Y hay muchas de las edificaciones en ese sentido. Lo que es Burger King, bueno, era un local antiguo de la familia Rufo. Sí, sí, y sí. se hizo Garfio. Así Capitán es, Garfio. cómo se construyó una nueva edificación conservando cierto estilo arquitectónico. El Seven Crown. El Seven Crown también como lo puede llevar, y muchas de las edificaciones que se ha buscado integrarlas en ese sentido. Claro. Y no nomás en la ciudad de La Paz, también en San José del Cabo o en Loreto se ha hecho una similitud en cuanto a los edificios. Parte de esta arquitectura tradicional que se ha buscado, como en el caso de Todos Santos, bueno, es poder ligar este patrimonio, desarrollarlo, pero también es parte de una invención dentro de un ámbito arquitectónico para un desarrollo económico. Claro, claro, excelente. No, pues es un tema muy, muy vasto, muy bonito, y es una problemática que se vive a diario. Yo aplaudo mucho la iniciativa del maestro Tito Piñeda por sus
inicios en los recorridos culturales de todas las edificaciones y el primer cuadro de la ciudad, el plano, cómo estaba constituido, las actividades económicas que ahí se desarrollaban. Creo que él está llevando a cabo una tarea muy interesante, muy importante, y también que se han sumado otros profesionistas como la doctora Alma Castro y otros compañeros más que continúan con estos recorridos los sábados muy temprano para conocer y integrar a esas nuevas generaciones en la valorización del patrimonio. Creo que la historia, la función del historiador actualmente efectivamente es difundir el pasado y sus raíces a la comunidad sudcaliforniana, pero también no solo es indagar el conocimiento de la historia de Baja California Sur a través de las crónicas y los sucesos, centrándose en la rememorización de las fechas, sino que también hay que integrar a las nuevas generaciones a conocer la importancia y el valor que poseen, y al tener estos elementos que la sociedad ha impuesto en estos bienes, ellos se puedan integrar a la protección de este patrimonio tan importante, pues, ¿no? Creo que hacia allá tenemos que ir, hacia la valorización de lo poquito que nos queda. ¿Cómo lo vamos a conservar? Así es, así es. Como usted lo dice, el hecho de que se inmiscuya la sociedad y que tomen ese patrimonio como propio, solamente de esa manera se podrá conservar parte de la historia y de la identidad sudcaliforniana, que es tan importante mencionarla, y tan importante que es en lo que representa en la historia del noroeste mexicano. Claro. Es muy importante el patrimonio sudcaliforniano y que se siga conservando, como usted bien lo menciona. Claro. Sí, hay que satisfacer justamente el arraigo. Así es. El arraigo o vecino del lugar, no importa que no hayamos nacido aquí, sino somos sudcalifornianos porque decidimos vivir aquí. Y justamente a partir de satisfacer la necesidad del arraigo, vamos a sacar adelante nosotros la identidad que cada día se está perdiendo en Sudcalifornia. Así es. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario que quieras tú finalizar y cerrar el programa? Pues muchísimas gracias por la invitación. Un tema muy, muy importante, muy vasto. Realmente es complicado, sí, el panorama patrimonial, pero que es necesario difundirlo y conservarlo, como usted lo menciona, el hecho de que la sociedad conozca su historia, que viva en ella y que además la proteja para el bien del Sudcalifornia, que eso es realmente la finalidad que cumplimos todos, claro, aquí. Y muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Gracias.